al 12. Y en este pasaje vamos a estar contestando a la siguiente pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? Debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos por el coronavirus, parece que muchas cosas van a cambiar en este verano. No se sabe si podremos ir muy lejos de casa, incluso más allá de nuestra provincia. ¿Qué decir de los viajes internacionales? Tal vez tengamos que esperar hasta el otoño o más allá para retomarlos. Las vacaciones de las familias están en el aire y si va a haber vacaciones van a ser muy distintas. Algunos tal vez incluso sin playa o aquellos que puedan ir sacando número, reservando sitio delimitados para guardar la distancia de seguridad. E incluso algo muy característico del verano, las bodas que se puedan celebrar serán muy diferentes. Límite de personas con distancia social y tal vez incluso tendremos que ver a los novios con mascarilla, lo cual será muy sorprendente. Las bodas siempre son interesantes y este año será incluso más. Todos tenemos la experiencia de asistir a diversas bodas. Yo incluso he tenido la oportunidad de predicar y oficiar algunas. Este verano, de hecho, estoy invitado junto a mi familia a una boda, si finalmente se celebra. Y normalmente cuando voy a una boda no me fijo tanto en el vestido de la novia ni en otros detalles, como tal vez otra gente, sino que una pregunta ronda a menudo mi cabeza. ¿Por qué se casan? ¿Por qué se casan? No en el sentido de poner en duda la necesidad de casarse como paso que honra al Señor en una relación entre hombre y mujer, ni la sinceridad de las personas que se casan. Si no hago esta pregunta, pensando en la razón que más les mueve a tomar ese paso con la persona en concreto con la que se están casando. ¿Por qué se casa la gente? Hay muchas razones. Algunos puede ser que se casen porque todos lo hacen y llega el momento en el que casi se ven obligados a dar ese paso, aunque tristemente hoy en día las bodas están cada vez más en desuso. Tal vez algunos se casen por no quedarse solteros, porque su meta es no estar solos y cueste lo que cueste, desean casarse. Aunque también en esta cultura contemporánea la mayoría prefiere estar solo y tener libertad. Otros tal vez se casan por cumplir un sueño, poder llevar ese vestido, celebrar esa boda soñada en un lugar idílico, un gran banquete. Hay muchas razones por las que la gente se casa, incluso algunos puede ser que se casen por agradar a otros, por presiones familiares o de personas cercanas. ¿Por qué se casa la gente? Deberían casarse por las razones adecuadas, porque entienden, en primer lugar, los creyentes, que es un mandamiento de Dios, porque no es bueno que el hombre esté solo, salvo que tengas el don de soltería. Y finalmente, la gente debería casarse porque conoce a la otra persona y está comprometido a amarla por quien es y a pesar de quién es, y quieren pasar todo el tiempo posible juntos, viviendo una vida que honra al Señor, no solo en ese área, sino en todos los aspectos. Ahora, esta es una pregunta muy importante. Algunos incluso podrían argumentar que es la más importante de la vida de una persona. ¿Por qué se casa? Pero cambiemos la pregunta. Y ahora la cuestión no va a ser sobre una de las decisiones más importantes de la vida, sino sobre la más importante decisión que cualquier ser humano toma o deja de tomar. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? ¿Por qué es la pregunta más importante de tu vida? Porque de esta pregunta depende tu eternidad, no solo esta vida. Fijémonos lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no lo oprimieran,
porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. ¿Por qué sigues a Jesús? En estos versículos que acabamos de leer, se encuentran justo tras el clímax del enfrentamiento de Jesús con los fariseos, que concluye con una firme decisión de estos de acabar con Cristo. Y justo encontramos en estos versículos una especie de resumen o síntesis de lo que ha ocurrido hasta ahora en el Evangelio de Marcos. Vemos a Jesús en medio del ministerio que había comenzado sobre esta tierra. Le encontramos con los discípulos que había llamado, al menos 2 pares de hermanos, Simón, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Y observamos también a Jesús rodeado de multitudes, como ya había sucedido antes en los primeros capítulos de Marcos. Y se resalta 2 aspectos que sobresalen en su ministerio inicial en los primeros capítulos de Marcos: su poder y su autoridad, sobre milagros, en sanidades e incluso lidiando con fuerzas demoníacas. Y justo cuando llegamos a este pasaje es una especie de sumario, resumen, y no podemos dejar de notar algo como una observación inicial. En primer lugar, la creciente popularidad de Jesús, en contraste a la oposición de los fariseos. Y sobre todo, las distintas reacciones de las personas ante el ministerio y la persona de Jesús, lo cual nos prepara para estos versículos que vamos a ver en esta mañana. Y justo a raíz de los versículos que acabamos de leer, vamos a contestar a esta pregunta: ¿por qué sigues a Jesús? Y para contestar esta pregunta y ayudarnos a pensar en las connotaciones que conlleva, vamos a considerar específicamente 3 preguntas que te ayudarán a saber la razón por la que sigues a Jesús. 3 preguntas que te ayudarán a saber la razón por la que sigues a Jesús. La primera de estas preguntas que nos ayudará a conocer la razón por la que seguimos a Jesús, si es que le sigues, es: ¿sigues a Jesús por inercia? ¿Sigues a Jesús por inercia? Versículos 7 y 8. Leámoslos de nuevo. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. A la luz de estos versículos, vamos a considerar esta pregunta. La primera que nos va a ayudar a entender por qué seguimos a Jesús. ¿Sigues a Jesús por inercia? Jesús está con sus discípulos y el versículo 7 lo primero que menciona es que se retira. Fijémonos, Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Qué significa que Jesús se retiró? Jesús no se retiró en el sentido de que se fue de vacaciones, ni tampoco que dejó el ministerio, ni que se jubiló. El verbo retirar que utiliza este pasaje, la mejor definición para cuando aparece en el Nuevo Testamento es la connotación de refugiarse. Y refugiarse especialmente cuando hay algún peligro o riesgo. Está describiendo la retirada, el refugio momentáneo de Jesús al mar de Galilea. Esto fue un acto de prudencia por su parte, porque aunque sabía que llegaría el momento de su muerte, aún no había llegado esa hora. ¿Por qué se retiró al mar Jesús? ¿Por qué se refugió apartándose al mar? La razón la encontramos justo en el versículo precedente, en el contexto inmediato. Fijémonos versículo 6 que dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Después de enfrentar y oponerse a Jesús en todo el capítulo 2 por medio de 4 preguntas maliciosas, aquí en el capítulo 3, tras la sanación del hombre de la mano seca en el día de reposo, toman esta decisión final. Van a destruirle. Y Jesús es el blanco
religioso, pero no solo religioso, sino también político. Los fariseos, representantes del status quo religioso, junto con los herodianos, aquellos que tenían la influencia y el poder político, aunan sus fuerzas con un único propósito: destruir a Jesús, acabar con él. Jesús no era ignorante de esta realidad. De hecho, Mateo 12:15, en el pasaje paralelo, afirma: mas Jesús, sabiendo este plan, lo que tramaban, destruirle, se retiró de allí. Era más seguro resguarnecerse en zonas abiertas junto al mar que quedarse en las estrechas calles de Capernaum que estas personas controlaban. ¿Quiénes fueron con Jesús cuando se refugió, cuando se aparta? El pasaje nos dice que sus discípulos. Jesús se aparta, se retira, se refugia al mar con sus discípulos. Y aunque esto aparece al final en nuestra frase, realmente es un énfasis, más aún del lugar de donde se refugiaron. El texto está enfatizando con quién se fue Jesús. Se retiró junto a sus discípulos verdaderos, que le seguían por quién era, que estaban afiliados con su persona en contraposición a los líderes políticos y religiosos. Y aquellos que se iban con Jesús sabían que se estaban poniendo de su bando, que le iban a seguir, que iban a ser fieles a él, pero que igualmente esto conllevaba un riesgo. Tenían que guardarse, tenían que refugiarse, tenían que resguarnecerse junto con Jesús. Pero los discípulos verdaderos de Jesús no fueron los únicos que le siguieron en este momento. Observemos, hay otras personas que también lo hacen. Versículos 7 y el 8 continúa diciendo: y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Según este pasaje, ¿quiénes más acompañaron a Jesús, le siguieron, vinieron a él? No le siguieron tan solo unos cuantos, sino una gran multitud. De hecho, cuando observamos bien cómo lo expresa este pasaje, no solo el original, sino también la Biblia de las Américas que acabamos de leer nos lo muestra, si observamos con detalle, no está hablando solo de una multitud, sino que está hablando de dos multitudes. Fijémonos, una gran multitud de Galilea le siguió, principio del versículo 7, pero luego también de Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, otra gran multitud. En realidad hay dos grandes multitudes, una que venía de la zona de Galilea, que era donde estaba, pero otra gran multitud que se unía a esa primera, que venían de todos los alrededores, y no solo los alrededores, sino que incluso desde mucha distancia. El texto nos menciona lugares remotos y alejados. Judea, en el sur, Jerusalén como la ciudad principal. Idumea, 200 kilómetros al sur también, solo mencionada en este versículo en todo el Nuevo Testamento. Región aún más al sur que Judea, habitada principalmente por los edomitas. El pasaje también nos dice, del otro lado del Jordán, al este del río, zona que principalmente regían los herodianos. De los alrededores de Tiro y Sidón, ciudades fenicias al norte, casi 100 kilómetros al norte, que en muchas ocasiones al mencionarlas eran citadas junto al territorio fenicio por extensión. Todas las regiones de Palestina estaban representadas, excepto Samaria, que no tenía relaciones con los judíos. Sí, principalmente los habitantes de estas zonas eran judíos, pero no exclusivamente. Y por lo tanto, es muy seguro que no solo había judíos de todas estas zonas, en dos grandes multitudes venidas de hasta 200 kilómetros de distancia, sino que también había gentes de otras nacionalidades que vivían allí. Una gran multitud de Galilea. Otra gran multitud de todas estas zonas. De hecho, ni detalla cuántas personas había, probablemente incalculable. ¿Por qué seguían a Jesús?
¿Por qué vinieron a Jesús miriadas y miriadas de gentes? Versículo 8 contesta a esta pregunta. Al oír todo lo que Jesús hacía. Habían oído lo que Jesús hacía. De hecho, Jesús se había hecho famoso. Las multitudes le seguían, venían de todo lugar, de grandes distancias. ¿Y qué era lo que principalmente había hecho Jesús hasta ese momento? Que las gentes podían haber escuchado de ello. Milagros y sanidades. Se había corrido la voz. El sistema de comunicaciones y calzadas romanas había permitido que se propagara rápido. Las gentes seguían a Jesús de esta manera, como un líder famoso, alguien que querían ver, como el texto nos dice, habían oído de él solo y ahora acudían para observar en persona este fenómeno social de masas que era Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús entonces realmente? Principalmente por inercia, por seguir la corriente, por curiosidad. El texto no dice que le seguían ni por su mensaje, ni por su persona como el Hijo de Dios, ni como el Señor y Salvador de sus vidas. Y por lo tanto hemos de concluir que realmente no le seguían verdaderamente. En una losa antigua de la Catedral de Lübeck, en Alemania, se encuentra el siguiente verso. Así habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Le sigues por inercia? ¿Le sigues porque tus padres le siguen? No solo tus padres, sino también tus abuelos o incluso tatarabuelos. Pero en realidad, aunque das apariencia de seguirle externamente y decir las cosas correctas en público, no lo haces internamente ni en privado de corazón, por la razón adecuada. Sigues a Jesús porque la religión con raíces cristiana es lo que has conocido, es lo que te resulta familiar, estás cómodo en ese ambiente cristiano, pero tu vida realmente no está dispuesta a seguir a Cristo. Le sigues por curiosidad, porque te atrae este personaje de la historia, pero realmente no estás dispuesto a obedecerle ni a someterte a su voluntad. O tal vez le sigues por influencia de otros, porque tu novio o tu novio le sigue y tú te dejas llevar y realmente estás tratando de agradar a esa persona que te importa tanto en lugar de agradar a Cristo independientemente de los demás. Steve Lawson, predicador americano contemporáneo, que nos visitó hace unos años aquí en la iglesia de León, afirma al respecto. El infierno está lleno de personas sinceras, religiosas, que nunca nacieron de nuevo. Y el cielo está lleno de personas inmorales que se arrepintieron y creyeron en Cristo. ¿En qué grupo estás tú? ¿Estás en el grupo de tal vez personas sinceras, religiosas, que siguen a Jesús por inercia, aún con buenas intenciones, pero que nunca has nacido de nuevo? Entonces estás todavía condenado. Y todavía tu destino final es apartado de Dios por la eternidad en el gran lago de fuego. Si sigues a Jesús por inercia meramente, es que no te has arrepentido y no has creído genuinamente en Cristo. Deja de seguir a Jesús por inercia. Arrepiéntete verdaderamente
y ven a Él. Síguele como el Señor de tu vida. ¿Por qué sigues a Jesús? La primera pregunta que hemos considerado a la luz de este pasaje nos ayuda a observar y a encontrar, a examinar la razón verdadera por la que seguimos a Jesús. ¿Sigues a Jesús por inercia? Hay una segunda pregunta que hemos de hacernos a la luz de este pasaje para ver si realmente seguimos a Jesús. Y es esta: ¿sigues a Jesús por interés? ¿Sigues a Jesús por interés? Los versículos 9 y 10 nos muestran personas que seguían a Jesús por interés, al igual que los versículos 7 y 8 nos muestra multitudes que seguían a Jesús por inercia. Comencemos por el versículo 9. El versículo 9 echa por tierra la idea que a veces podemos tener del ministerio de Jesús de una manera idílica sobre esta tierra. Fijémonos que dice: y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran. En ocasiones puede ser que hayamos pintado esta imagen irreal en nuestras mentes del ministerio de Jesús, de un momento reposado, rodeado de ovejas, tal vez en medio del campo, junto a sus discípulos y rodeado de niños alrededor. Incluso, tal vez esta imagen la hemos tomado inconscientemente de varios cuadros artísticos que hay pintados con esta temática. Eso es tan solo arte. La realidad que la Biblia describe en la mayor parte de su tiempo de ministerio sobre esta tierra fue rodeado de multitudes agolpadas, como observamos en este pasaje. Es similar a la llegada de un personaje famoso, un primer ministro o una estrella de cualquier tipo. Es necesario poner vallas, contratar seguridad para que no se escape de las manos. En este caso, Jesús, el gran personaje famoso en ese momento de su tiempo, no tenía ni vallas de contención ni seguridad privada, sino que le manda a sus discípulos, a sus seguidores recién estrenados, tener lista una barca. ¿Por qué? Bueno, realmente era, como dice el versículo 9, por causa de la multitud, para que no le oprimieran. La palabra que utiliza aquí para barca en realidad es un bote de remos, no es una barca de pesca, es un bote pequeñito. Y este bote debía estar listo para usar en cualquier momento que se necesitase, al instante, y los discípulos eran los que debían de encontrar y tener preparado este bote, por causa de la multitud. Y especialmente para que no le oprimieran. Una multitud confusa, desorganizada. De hecho, la palabra que se encuentra aquí para multitud es distinta a las dos menciones anteriores de las dos grandes multitudes que hemos observado en los versículos precedentes. Y es una palabra que puede significar aprisionar o empujar. No es solo un gran número de personas, sino que es un gran número de personas apelotonadas. Sería imposible en ese contexto guardar la ahora famosa distancia social. No es que hubiera 2 metros, ni 1 metro, ni 50 centímetros. Es que literalmente estaban pegados unos a otros, aprisionados, empujándose, pisándose unos a otros. Así Jesús pide esta barca para estar listo ante una posible avalancha de gente sin control. El texto no dice si llegó a usarla, pero sí nos muestra que los discípulos debían de tenerla preparada. El versículo 10 nos da la razón por la que la gente se iba echando encima paulatinamente. Fijémonos, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Este versículo nos muestra que la gente le seguía por interés, un interés especial, un interés de ser sanados, porque Jesús ya lo había hecho antes con muchos. La misma Escritura nos relata esto, pero los capítulos anteriores en Marcos, justo lo que había sucedido hasta este punto, descrito en el Evangelio, nos describe diversas sanidades. Jesús, en el capítulo 1, sana a la suegra de Simón. Justo
ese día, después de que se pone el sol y se cumple el día de reposo, también sanó a muchos. Sana posteriormente en el capítulo 1 al leproso, en el capítulo 2 al paralítico que descolgaron desde el techo en una camilla, en el capítulo 3 al hombre de la mano seca, y Marcos 1:34 nos dice que había muchos otros que no son citados por nombre. Muchísimas sanidades justo en el comienzo del ministerio de Jesús. Y la gente lo sabía. Había sanado a muchos y entonces esto provoca un efecto llamada. ¿Y qué hacen las personas? De manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Cada sanidad de Jesús traía más gente. Querían ser curados por él. De hecho, el texto describe a estas personas como aquellos que tenían aflicciones. Literalmente significa azote, latigazo. Nos habla de enfermedades que les tenían afligidos, atormentados, azotados. Eran literalmente torturados por esas enfermedades que padecían. Y ante tal aflicción, y habiendo oído del poder de Jesús, lo único que les quedaba, la única esperanza era Jesús. Podemos entender humanamente hablando por qué estas personas tenían interés en Jesús y por qué se abalanzaban encima de Jesús si era una gran multitud incontrolable. Tan solo querían tocarle. De alguna manera, con solo tocarle, pensaban que quedarían sanados. Como el caso posterior de la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5 que tocó a Jesús y sanó. Como en Marcos 6:56 dice que donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Esta es la imagen que retrata a Marcos, en medio de multitudes, totalmente rodeado. El único sitio donde podía escapar era al mar, por eso les pide que tengan un bote preparado. Multitudes afligidas por su enfermedad, sin esperanza, sin remedio, y Jesús era su única esperanza, y eso estaba a punto de irse de las manos. Estas multitudes, ¿cuál era su interés? Su interés era satisfacer su necesidad física, exclusivamente. No tenía ningún interés en convertirse en verdaderos seguidores de Cristo por quien Él era y en seguir su mensaje. Esto no es algo particular de este pasaje, sino que a lo largo de los evangelios vemos tristemente una y otra vez que aquellos que eran sanados en su mayor parte, una vez curados, no seguían a Jesús, desaparecían. No estaban interesados en su mensaje, ni mucho menos en su persona. Es más, muchos de ellos ni siquiera daban las gracias o regresaban para dar las gracias por la sanidad recibida. De las multitudes que encontramos en este pasaje, de las multitudes que encontramos en pasajes posteriores, los 5.000, los 3.000 que fueron alimentados, y eso solo contando los hombres, porque esos números, según la manera que contaban en aquella época, no incluye ni mujeres ni niños, eran muchos más, miles, decenas de miles. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos seguían verdaderamente a Jesús? Hechos 1:15 nos dice que cuando Pedro se levantó para hablar en el aposento alto, tras la crucifixión, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, allí había un grupo de 120 hermanos. Tal vez siendo más optimistas, 1 Corintios 15:6 nos dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Aun si sumamos esas dos cantidades, ni siquiera llegamos a 1.000. ¿Dónde estaban las miles y miles de personas que habían tenido interés en Jesús? Que habían venido e incluso habían sido sanados, habían sido alimentados, habían sido consolados.
habían recibido y experimentado el poder de Cristo, Dios hecho hombre. ¿Dónde estaban? No estaban, porque tan solo le seguían por interés. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Le sigues por interés? ¿Le sigues porque tal vez te ha sanado o te ha ayudado en medio de una enfermedad o esperas que te sane? ¿Le sigues porque contestó a tu oración en algún momento porque no tenías trabajo y entonces porque te ha dado aquello que necesitas físicamente, tú le sigues? O tal vez te acercas a Jesús porque ahora necesitas trabajo y es casi tu última esperanza porque lo has probado todo. Y bueno, voy a probar con Jesús a ver si realmente puedes solventar mi situación. ¿Le sigues porque esperas sacar algo de Él? ¿Le sigues solo cuando tienes necesidad? Pero cuando todo va bien o incluso Jesús te ayuda y contesta tus oraciones y solventa tu situación, ¿te olvidas de Él y te apartas? ¿O solo le sigues cuando todo va bien? Y cuando las cosas comienzan a ir mal, te enfadas y ya no estás dispuesto a seguirle. Tristemente, hay muchas personas que siguen a Jesús solo por interés, solo por necesidad, solo por conveniencia, que acuden a la iglesia, pero cuando consiguen lo que quieren o no consiguen lo que andan buscando, dejan de estar interesados en Jesús realmente. John MacArthur, conocido pastor, predicador y comentarista bíblico, hermano que también nos visitó hace casi 10 años, dice en relación con esto: mucha gente siguió a Jesús porque querían ver sanaciones o recibir los beneficios de sus milagros, pero no tenían interés en el arrepentimiento o la negación. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Le sigues por interés? ¿Por conveniencia? Y no interesado en arrepentirte, negarte a ti mismo y seguir a Cristo, sino interesado en lo que puedes conseguir de Jesús y que a ti te conviene. Si es así, en realidad no le sigues. Hoy en día se predican falsos evangelios. El falso evangelio de la prosperidad, es decir, Jesús te hará rico y estarás sano. Ven a Jesús. El falso evangelio de la autoestima, es decir, tú eres lo más importante y Jesús está interesado en ti, quiere darte lo que tú deseas. Él quiere cumplir tus satisfacciones, tus planes, tus deseos. Sé más ególatra. Jesús quiere que te sientas bien contigo mismo, que tengas una alta autoestima. Estos evangelios son falsos. Estas predicaciones, aún por personas llamadas cristianas, desde púlpitos evangélicos, aún mal usando la Biblia, son falsas. Eso no es seguir a Jesús. Sí, claro que Jesús puede darte mucho más de lo que esperas. Claro que Jesús nos da mucho más de lo que merecemos. Claro que es Dios el que tiene control sobre todo, sobre la riqueza, sobre la pobreza. Claro que dependemos de Él. Claro que todo lo que recibimos es de su mano y estamos agradecidos por ello. Pero no le seguimos por eso. Y entonces cuando no recibimos algo próspero o cuando recibimos enfermedad, le dejamos de seguir. Claro que Jesús tiene interés en sus hijos. Claro que nos consuela, claro que nos cuida, claro que quiere que traigamos nuestros problemas y nuestras circunstancias a Él en oración confiando en Él. Pero no es acerca de nosotros, no es acerca de sentirnos bien con nosotros, no es acerca de tener autoestima en nosotros, sino que nuestra estima está en Cristo. Porque cuando nos miramos a nosotros no vemos nada salvo pecado, eso es todo lo que tenemos que aportar. Y es Cristo el que nos satisface. No sigas a Jesús por interés. Sigue a Jesús, arrepiéntete verdaderamente. Ven a Jesús con el interés principal y único del perdón de tus pecados, de la reconciliación con Dios. Eso es lo que necesitas. Ven a Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él, ese la ganará. Porque ¿de qué le valdría a un hombre
ganar el mundo si perdiera su alma. Ese es nuestro principal interés. Nuestra situación delante del Dios justo, santo y perfecto. Nuestra afrenta en contra de Él. Nuestro pecado, que es una losa y una carga tan pesada, que además va a recibir el justo juicio y castigo de Dios, que todo lo que necesitamos y en todo lo que estamos interesados es en el perdón y la reconciliación con Dios. Sigue a Jesús por esa razón. No sigas a Jesús por inercia. No sigas a Jesús por intereses egoístas y superficiales. A la luz de este pasaje estamos considerando 3 preguntas para examinar la razón por la que sigues a Jesús, si es que le sigues. La primera pregunta en los versículos 7 y 8 es: ¿sigues a Jesús por inercia, como esas 2 grandes multitudes le seguían, o al menos habían venido ahí porque habían oído hablar de Él, porque era famoso, porque otros iban a verle? Nosotros también vamos a seguir la corriente. La segunda pregunta, a raíz de los versículos 9 y 10, es: ¿sigues a Jesús por interés, como este grupo de personas dentro de las multitudes que le seguían con el único y exclusivo interés de ser sanados, por un interés egoísta puramente y no por quién era Jesús ni por su mensaje? Hay una tercera pregunta que podemos hacernos observando este pasaje, y es a raíz de los versículos 11 y 12. ¿Sigues a Jesús por su identidad? ¿Sigues a Jesús por su identidad? En otras palabras, por quién es Él, no por lo que puedes recibir de Él. Las multitudes no seguían a Jesús por quién era, le seguían momentáneamente por razones equivocadas y egoístas. Sin embargo, los espíritus inmundos, aunque no le seguían, eran los únicos aquí, junto con sus discípulos verdaderos, que sabían quién era verdaderamente Jesús. Qué interesante, fijémonos, versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de Él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Sorprendentemente, son los espíritus inmundos que no ven delante de ellos a alguien popular, ni de quien podían sacar algo, sino que ven a quien es verdaderamente Jesús. Observamos en este versículo, en primer lugar, que el texto no coloca a las personas que sufrían posesión demoníaca en la misma categoría de las personas que sufrían enfermedades. Vemos las personas que sufrían posesión demoníaca por estos espíritus inmundos que están descritas en el versículo 11 y los que tenían enfermedad en el versículo 10. La posesión demoníaca no era ni es una enfermedad. Pero además vemos en este versículo que no menciona si estos espíritus inmundos fueron expulsados o no en este momento. Eso no es lo importante. Muchas veces estamos interesados en aquello que nos llama más la atención. Eso no es el punto de este pasaje. El énfasis, el centro de atención sobre el que gravita lo que están haciendo los espíritus inmundos es sus palabras. ¿Cómo identifican a Jesús por quién es? Fijémonos, final del versículo 11. Caían delante de Él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Tú eres el Hijo de Dios. Esto no sucedió solo en esta ocasión. Sucede en repetidas ocasiones en los que Jesús se los encuentra en su ministerio. Caían, y de hecho la manera en la que expresa este verbo en Marcos da a entender que no era algo puntual. Reconocían quién era Jesús y lo gritaban. Hay otros pasajes que nos muestran lo mismo. No solo en Marcos, pero en Marcos vemos en el capítulo 1, versículo 24, que en otro encuentro con los espíritus inmundos en la sinagoga de Capernaum, ellos identifican a Jesús y dicen: «Tú eres el Santo de Dios». En Marcos capítulo 5, versículo 7, de nuevo le identifican por quién es y afirman: «Tú eres el Hijo del Dios Altísimo», que se une a las palabras en Marcos 3, 11, «Tú eres el Hijo de Dios». ¿Qué estaban haciendo los espíritus inmundos? Afirmando la verdadera identidad de Jesús.
el Hijo de Dios. Un título cristológico que afirma su deidad. Jesús, plenamente hombre, plenamente Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el prometido, el Salvador del mundo. Ellos le reconocieron. Pero los demonios no son los únicos en los evangelios que reconocen la identidad de Jesús. Fijémonos, Jesús es reconocido por quién es en otros pasajes en Marcos mismo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Es su Padre, Dios Padre, que tras el bautismo de Jesús, Dios Hijo, dice: vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ratifica su identidad. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo amado de Dios, en quien Dios Padre se complace, en quien encuentra satisfacción. Sus verdaderos seguidores serían testigos más adelante de que Dios Padre, de nuevo en el monte de la Transfiguración, afirma la identidad verdadera de Jesús. Pedro, Santiago y Juan la acompañaban. Y ahí en Marcos capítulo 9, versículos 7 y 8, es Dios Padre que de nuevo dice en voz audible: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquellos que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan, dice el versículo 8, enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Jesús es el Hijo de Dios. No lo decían solo los demonios, de los cuales no podíamos fiarnos por mentirosos, pero en este caso estaban diciendo la verdad. Dios Padre mismo está afirmándolo en voz audible. Y posteriormente los discípulos lo entenderían y el mismo Pedro diría como portavoz del grupo: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el escogido, el Hijo de Dios. Un título cristológico. Ahora, ¿qué implica esta identificación? ¿Qué implica la identidad de Jesús? ¿Qué significa de manera práctica que Jesús es el Hijo de Dios? Significa esto: que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Solo en Él, porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. De hecho, es el mensaje del Evangelio. Si observamos con cuidado, Marcos 1:1 comienza diciendo esto: principio del Evangelio, las buenas noticias, la buena noticia realmente, principio del Evangelio sobre Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia, y concluye el versículo 1, Hijo de Dios. Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena noticia. Y es el Evangelio la buena noticia porque es el Hijo de Dios. Si no fuese el Hijo de Dios, Jesús no sería el Evangelio. Esta verdad es innegociable. No puedes ser salvo si vienes a Jesús y no reconoces que es el Hijo de Dios. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el único que te puede reconciliar con Dios, el único en el que hay verdadero perdón de pecados. Hay dos opciones: o seguirle o no seguirle como sus discípulos. Aún si conoces su identidad, hay personas que le rechazan. Los mismos demonios no le seguían verdaderamente, aunque sabían quién era Jesús. Cuentan que había un hombre ciego en un puente de una gran ciudad y allí estaba leyendo su Biblia en braille. Y estaba leyendo específicamente Hechos 4:12. En un momento dado se perdió en el texto con sus dedos y sin ser consciente por su ceguera que se había aglutinado un grupo de personas a su alrededor. Él quedó ensimismado repitiendo esta misma frase que estaba leyendo: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Ese grupo de personas, algunos de ellos, comenzaron a mofarse de este ciego, según se trastabillaba, eso pensaban ellos, en estas palabras que leía. Pero había una persona allí que no se burlaba, estaba escuchando con atención. Y esa persona,
Solo con leer a este ciego estas palabras de Hechos 4:12, entendió quién era Jesús verdaderamente y esa misma noche se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. En nadie más puedes ser salvo. No hay nada más que puedas hacer. ¿Por qué? Por la identidad de Jesús. Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y la pregunta es esta. ¿Conoces a Jesús verdaderamente por quién es Él? Y no me refiero tan solo a conocerle intelectualmente. Porque si eso significase ser salvo, aún los demonios, en este pasaje, hubieran sido salvos. Santiago 2:19 afirma, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen esta verdad y tiemblan. También la afirman como cierta intelectualmente y tiemblan. Los demonios son los más ortodoxos. Saben quién es Dios, saben quién es Jesús, afirman esa verdad, la creen intelectualmente, pero ni mucho menos son salvos. Creer bíblicamente en quién es Jesús es no solo creer intelectualmente, que es necesario, sino también personalmente, abrazarte, creerlo en tu corazón, aceptarlo en tu vida, pero igualmente creer comprometidamente, seguirle a Él, entregarle por completo tu vida como Señor de la misma. ¿Sigues a Jesús por quién es verdaderamente? Volviendo a nuestro pasaje, nos queda un versículo. Versículo 12, que no hemos de pasar por alto. Parece sorprendente cuando leemos este versículo, que justo a los que sabían quién era, Jesús les dice que no lo revelasen. Fijémonos, versículo 12. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Jesús insistía, advertía con insistencia a los demonios que no revelaran su identidad. No es la primera vez que les silencia sobre su identidad. Es lo que se ha venido a denominar como el secreto mesiánico. ¿Por qué les silencia? ¿Por qué Jesús no quiere que revelen su identidad estos demonios, que justo eran los únicos que estaban afirmando la verdad en lugar de las multitudes que le seguían por inercia o por interés? Bueno, pueden haber diversas razones, no es seguro al 100%, pero sí que es bastante plausible que no quería que aquellos que fueran a proclamar quién era Jesús, sus voceros, fueran precisamente los impuros, malévolos, demonios, porque no tenían nada que ver con él. De hecho, un poco más adelante, en el capítulo 3, versículos 20 al 30, le relacionan los religiosos con Belcebú a Jesús. Esto era una gran afrenta. Jesús no quería ser relacionado y Jesús no tiene ninguna relación con el mal, ni con los malvados, ni con los demonios. Jesús no quería que los demonios fueran los voceros, los predicadores del Mesías. Pero también, probablemente, este secreto mesiánico, este acallar a los demonios en ese momento y Jesús no quisiese que desvelaran su identidad, está relacionado con otra razón. Y esta razón es que aún no era el momento. No había llegado la hora de revelar su identidad verdadera, ni hacerla pública. Cuando reveló Jesús en público, no solo a sus discípulos en privado, su identidad definitivamente, Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, cuando está ante el concilio, en su prueba injusta y amañada, y el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú quien algunos dicen que eres? Versículo 62. Jesús dijo, yo soy. Había llegado ese momento, pero desde este episodio con los demonios hasta que Jesús lo reconoce públicamente en su prueba final, habían pasado meses, incluso años. Él no deseaba que las personas llegaran
a conocerle porque los demonios le iban a proclamar, sino por su mensaje, por sus hechos, pudieran entender, es cierto, es el Mesías. Así como el centurión ante la cruz, a los pies de la cruz de Cristo, al ver cómo expiraba, en Marcos 15:39 afirmó, en verdad, este hombre era hijo de Dios. No necesitó nada más. En verdad, lo que él predicaba, lo que él hacía, encaja perfectamente con quien él era. El Mesías, el Hijo de Dios. Este es el deseo de Dios, que lleguemos a conocerle, que creamos y sigamos a Jesús por quien es verdaderamente. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 1:12 afirma, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús mismo afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Cristo por quien es Él. Recíbelo, aférrate, abrázate a Él como el Señor y Salvador de tu vida, por gracia, por medio de la fe, y síguele verdaderamente. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Le sigues por inercia, si es que le sigues? ¿Por curiosidad? ¿De oídas? ¿Por seguir la corriente? ¿Por la influencia de otros? ¿Tal vez por tradición cristiana o porque te consideras una persona religiosa? Si es así, realmente no estás siguiendo a Jesús. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Le sigues por interés? ¿Porque te conviene? ¿Porque esperas obtener algo de Él que te interesa por lo que te da? Tal vez prosperidad o autoestima o cualquier otra cosa que tú adoras y persigues en esta vida, pero no sigues a Cristo realmente por quién es Él, independientemente de lo que te dé o no te dé. Si es así, si le sigues por interés personal, entonces no le sigues. ¿Sigues a Cristo por su identidad? Porque es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y todo lo que necesitas es venir a Él arrepentido, confiado en Él, porque es el único que puede reconciliarte con Dios, perdonar tu pecado, darte su justicia y darte una nueva vida en Él, no solo ahora, sino por toda la eternidad. Y con eso tienes más que suficiente. Y eso es lo principal. ¿Y estás dispuesto a renunciar a lo que haga falta y a sufrir lo que haga falta? Porque tienes el gran tesoro ya, que Dios te ha dado a conocer a Cristo. ¿Y esto es lo que atesoras primero y fundamentalmente en tu vida? Si es así, realmente sigues a Jesús. Haz tuyas las palabras de Martín Lutero, que seguía a Jesús durante mucho tiempo de su vida meramente por inercia religiosa y en realidad se dio cuenta de que no le seguía, hasta que un día comprendió quién era Cristo verdaderamente. Y en medio de ese proceso, y después de ser salvo, dijo muchas frases famosas. Pero me gustaría que consideremos una como reflexión final. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Mira a Cristo. Observa que Él es el único que puede salvarte porque es el Hijo de Dios. Y síguele por la razón adecuada. Vamos a orar. Señor, cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos pecado. Y lo vemos no porque nosotros
hayamos llegado a esa conclusión, sino a la luz de tu revelación en la palabra y a la luz de quién eres tú. Sí, probablemente hay personas peores que nosotros y mejores, pero ese no es el estándar. Tú eres el único perfecto y bueno. Y nosotros somos malos y pecadores, aun si solo hubiésemos transgredido uno de tus mandamientos en toda nuestra vida, que no es el caso. Así seríamos pecadores, porque somos pecadores por naturaleza. Nos miramos a nosotros y es imposible salvarnos, Señor. Pero gracias por mostrarnos a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y cuando miramos a Él y nos abrazamos a Él y le seguimos a Él por gracia, por medio de la fe, esto no de nosotros, sino es que don de Dios. No por obras para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Cuando le miramos a Él, es imposible perdernos. Porque Él nos salvó. Nuestra salvación está asegurada. Señor, gracias por salvarnos. Examina las motivaciones de nuestro corazón. Ayúdanos a atesorar a Jesús más y más. Te pido especialmente que tú obres en el corazón de alguna persona allí en su hogar, en su privacidad, y se haga esta pregunta: ¿por qué estoy siguiendo a Jesús si es que le sigo? Que nadie le siga por inercia, ni por interés, ni por ninguna otra razón que no sea por quién es Jesús, el Salvador. A Él le adoramos. Esto oramos en el nombre de Él. Amén.